hermanos, gracias por estar atento y preparándose ya para su clase de doctrina. Quiero comentarle que muchas cosas que nosotros tenemos que alcanzar en la vida, en esta carrera, vienen por la misericordia de Dios sobre los que se esfuerzan. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Se lo repitió constantemente para poder entrar en Canaán, en la tierra prometida. Aunque el Señor ya hizo el sacrificio para que nosotros alcanzáramos todo, también Él espera de nosotros una mía extra, un esfuerzo que queda del lado de nosotros, que ese esfuerzo se radica en el interés, en la lucha y en el querer uno alcanzar más allá de lo que ha podido alcanzar. Entonces yo le quiero invitar a que usted no se desprenda de sus clases de doctrina básica, que se esfuerce, porque acuérdese que la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de lo que Dios que tiene misericordia. Entonces hay que correr para que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces lo invitamos a continuar y no desprenderse de sus clases de doctrina básica y le damos la bienvenida para la clase del día de hoy. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Gloria a Dios, amado hermano, el Señor le bendiga, qué privilegio y qué bonito poder saludarlo una vez más por este medio, por esta plataforma, y sobre todo pues es una bendición poder compartir con usted en esta oportunidad este tema de doctrina básica, que es el tema número 3 de nuestro manual, el tema el sacrificio del Señor Jesús. Antes de iniciar solo quiero recordarle, hermano amado, que estas clases, ¿verdad? Solamente son una explicación del tema. Sin embargo, usted debe tomar como base el tema escrito que aparece en su manual para poder estudiar para sus exámenes. Amén. Así que, por favor, le hago el recordatorio, pues el tema o el contenido de examen son los temas escritos y obviamente pues las referencias bíblicas que también aparecen en él. Entonces, ya con ese breve anuncio y corte comercial,
Vamos a empezar, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, y en esta oportunidad, como les comenté al principio, nos toca el tema número 3, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Amén. Y lo primero que tenemos que entender acá, hermano, es que el Señor ha actuado y ha obrado en diferentes maneras, de diferentes formas y en diferentes tiempos o diferentes épocas, ¿verdad? Y en cuanto a este sacrificio, nosotros podemos verlo en la Escritura por medio de sombras, ¿verdad? Y podemos verlo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es lo que vamos a tratar en este tema de poder abarcar, así como la Santa Cena, que también representa, hermano, y recordamos ese sacrificio del Señor Jesucristo, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, ¿qué pasaba o cómo se hacía ese sacrificio en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted sabe, hermano, que en el Antiguo Testamento existía el tabernáculo que fue creado por Moisés de acuerdo a lo que él vio en el modelo celestial, ¿verdad? El Señor le mostró el tabernáculo del cielo y de acuerdo a ese modelo, entonces él lo trae a la tierra y hace un tabernáculo que constaba de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Amén. Eso yo creo que usted lo conoce, ¿verdad? Pero vale la pena recordárselo. Y ahí en su manual usted tiene una imagen de cómo estaba ubicado y lo que contenía cada una de las partes que acabamos de mencionar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahorita nos vamos a quedar un poquito en la parte del atrio, porque en el atrio, hermano, lo que había era el altar del sacrificio, y la fuente del agua y obviamente pues la puerta del atrio, ¿verdad? Entonces eso, como les repito, usted ahí en su manual lo puede observar, ¿verdad? Lo que yo le estoy comentando ahorita. Entonces, pero fíjese, hermano, que cuando nosotros vemos la Escritura, vemos que David dice, y yo creo que hasta hay un canto, ¿verdad? Yo no soy bueno para cantar y la verdad es que no me recuerdo exactamente cómo dice, pero él decía que mejor es un día en los atrios de Dios que 1000 días fuera de él, ¿verdad? Pero ¿por qué David podía decir esto, hermano? Porque de alguna manera David entendía qué era lo que había en el atrio. Y en el atrio lo que había era ese altar de sacrificios donde se presentaba en aquel momento el sacrificio de un animalito. Ese animalito era un cordero, ¿verdad? Entonces el sumo sacerdote, el cual era, hermano, consagrado por Dios desde su nacimiento, el cual era preparado por el Señor, y el sumo sacerdote tomaba el animalito y lo ofrecía como ofrenda para perdón de los pecados. Amén. Entonces, en ese momento, ¿dónde se ofrecía? En el altar del sacrificio. Por eso es que David decía, 1000 es mejor un día en el atrio que 1000 fuera de él, que mil en el palacio de un rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el atrio lo que había era ese altar de sacrificios que representaba la oportunidad de presentar un animalito llamado cordero para perdón de los pecados del pueblo. Y entonces en el altar de bronce o en el altar de sacrificio se presentaba esa ofrenda, ese sacrificio al Señor con el propósito de reconciliar al pueblo con el Señor por medio del sacrificio de corderos, y los pecados entonces eran olvidados a través de ese sacrificio, ¿verdad? Entonces esa era la función que cumplía, hermano, ese altar, ¿verdad? Y entonces en ese momento lo que se ofrecía era un corderito, era un animalito, ¿verdad? Que se ofrecía puro, sin mancha, sin tacha delante del Señor por el sumo sacerdote para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Ahora bien, en el Nuevo Testamento nosotros también vemos, hermano, cómo aparece un sacrificio, pero ahora ya no es el sacrificio de un cordero, de un animalito llamado cordero, ¿verdad? Porque entonces en ese momento, para que existiera reconciliación entre el pueblo y el Señor, tenía que haber entonces un sacrificio. ¿De qué animalito? De un animalito llamado cordero. Era presentado por el sumo sacerdote en el altar del sacrificio, en el atrio del templo, y entonces los pecados del pueblo eran perdonados. Pero ahora, en este nuevo pacto, en esta nueva dispensación en la cual nosotros nos encontramos, usted y yo ya no tomamos un animalito y lo presentamos como sacrificio delante del Señor. Ahora ya no hay, en nuestra entrada al templo, no hay un altar de sacrificios o un altar de bronce donde usted viene, degolla el animalito y entonces el pastor lo presenta. Ya no se hace de esa manera. ¿Por qué? Porque para nosotros, hermanos, ahora las cosas son distintas. Debido al amor del Señor, el propio Padre ofreció un solo sacrificio
como lo vemos nosotros, hermanos, en Hebreos 10, 11 y verso 12. Ahí usted lo puede ir a buscar. Un solo sacrificio. Ya no hay necesidad de ofrecer más sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio vivo que fue ofrecido para perdón de nuestros pecados se llama Jesucristo. Entonces el Padre toma a su Hijo, hermano, y lo ofrenda como un sacrificio perfecto para reconciliarnos a nosotros con el Señor. Porque la Escritura dice que todas las cosas, dice en Colosenses 1:19, que todas las cosas son reconciliadas por medio del Señor Jesucristo. Entonces, anteriormente, y voy haciendo ahí la comparación y espero que usted pueda en su cuadernito o en su mente hacer ese cuadro comparativo. ¿Cómo era antes? El sumo sacerdote ofrecía un sacrificio al Señor y entonces los pecados eran borrados. Pero ¿cómo es en este nuevo pacto? Hay un solo sacrificio que fue ofrecido por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, por medio de ese sacrificio de Cristo, son reconciliadas todas las cosas con el Señor. Por medio de ese sacrificio, de un único sacrificio vivo, ofrecido como una ofrenda del Padre ofreciendo a su Hijo y del Hijo ofreciendo su propia vida por amor a nosotros. Somos reconciliados nosotros con el Padre. Y claro, este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, también, hermano, es un sacrificio de amor para el perdón de nuestros pecados. Entonces, nuestros pecados ahora son borrados completamente por medio de la sangre de Cristo, que aún está fresca y de la cual nosotros podemos echar mano para la gloria y la honra del Señor, y a través de su bondad infinita, esa sangre todavía está fresca y nosotros echamos mano de ella. Hermano, y por medio de ese sacrificio, de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, nosotros hoy podemos ser reconciliados con el Padre, pero también tenemos perdón de nuestros pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento, la forma de reconciliar con el Padre era a través del sacrificio de un cordero. En este nuevo pacto, la reconciliación y el perdón de los pecados viene por medio de esa ofrenda de amor que hizo el Padre ofrendando a su único Hijo, como lo dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se pierda. Entonces nosotros tenemos esa hermosa y bendita oportunidad, hermano amado, de que el Señor nos amó tanto y nos ama tanto, de que Él dio a su propio Hijo como ofrenda, como sacrificio, para sustituir todos aquellos sacrificios que se hacían de corderos en el Antiguo Testamento. El único sacrificio de Cristo hace 2000 años sustituyó eso, y ya no hay necesidad de presentar otro sacrificio más. Solamente el de Cristo, y por medio de Él somos reconciliados nosotros y alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Por eso es importante entonces, hermano, que tengamos a Cristo en nuestro corazón y que le hayamos reconocido como Salvador, porque el sacrificio de Cristo vino a cumplir toda la ley antigua de Moisés, ¿verdad? Y entonces ya no tenemos nosotros una ley escrita en tablas, sino que una ley que está escrita en nuestros corazones, ¿verdad? Una ley que está escrita en nosotros mismos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque ya no tenemos la misma ley que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos esos 10 mandamientos y 638 preceptos, si no recuerdo mal el dato. Ya no tenemos que cumplir esos 638 preceptos, las 600 y algo de ordenanzas y los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso ya, esa ley fue cambiada, fue mudada, y ahora la ley del Señor está escrita en nuestros corazones. Pero ¿y por qué pasa esto? Porque simplemente, hermano, porque nosotros ya no somos israelitas de nación. Ya la salvación para nosotros ya no es por nacionalidad, sino que es, hermano amado, por misericordia, es por gracia del Señor Jesucristo y por medio de ese sacrificio. Ya la salvación nuestra ya no es porque seamos israelitas de nación, sino que la salvación para nosotros es por medio de la fe, como lo dice Romanos 5:1, que ahí usted lo puede ir a leer, ¿verdad? Entonces ya nosotros
Ya no hay una nacionalidad por nación, por género, por clase social, por color de piel, por país de nacimiento, sino que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y es por medio de la fe que nosotros entonces tenemos hoy la oportunidad de ser salvos, por medio de ese sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, como les decía, la oportunidad que nos dio el sacrificio de Cristo es la oportunidad de que tanto israelitas, guatemaltecos, mexicanos, hondureños, salvadoreños, cualquier nacionalidad que crea y confiesa al Señor como su Salvador, pueda optar a esta salvación, aceptando a Cristo en su corazón. ¿Verdad? Como lo dice en Marcos 16:16, para que de esta manera sean perdonados nuestros pecados y entonces, hermano, como lo leímos en Colosenses 1:20, seamos reconciliados con el Padre por medio del sacrificio de Cristo. Entonces ya hoy no presentamos un cordero como sacrificio, hoy solo basta con creer en el Señor y recibirlo en nuestro corazón como Salvador, y Él ya pagó por medio del sacrificio en la cruz. Él ya pagó, hermano, el precio por nuestros pecados, y por medio de Él nosotros tenemos perdón de pecados, reconciliación con el Padre y la oportunidad hermosa, hermano, de alcanzar esa salvación preciosa para nuestra alma, nuestro espíritu, y también si nos podemos ir arrebatados el día que el Señor venga para nuestro cuerpo si aún estamos en vida. Entonces, hermano, este sacrificio del Señor Jesucristo es hermoso, maravilloso, porque es un solo sacrificio vivo, llamado Cristo Jesús, para el perdón de todos nuestros pecados. Basta con que lo recibamos y le confesemos como Salvador. Entonces, y por medio de Él tenemos acceso al Padre, ¿verdad? 2 Corintios 5:18 al 19 nos habla acerca de esto. Y para avanzar un poquito más en la estructura del tema, también entonces nosotros vemos que este sacrificio de muerte y resurrección, porque sabemos, hermano, mire, eso es otra cosa. Sabemos que el Señor murió, pero no se quedó en la tumba. Bajó a los infiernos, eso tal vez es parte de otro tema, ¿verdad, hermano? Pero bajó a los infiernos, derrotó a la muerte y después fue levantado por el Espíritu, hermano, y ahora está a la diestra del Padre. Él resucitó, Él no se quedó en esa tumba, sino que nuestro Señor, nuestro maravilloso Salvador, resucitó. Entonces, este sacrificio de muerte y resurrección, también nosotros lo recordamos y lo celebramos siempre que celebramos la Santa Cena. ¿Verdad? De hecho, el Señor en 1 Corintios 11:26 dice que cada vez que hagamos esto, refiriéndose a la Santa Cena, donde Él instituyó el mandamiento de la Santa Cena, dice, cada vez que participéis, que hagamos esto, que celebremos la Santa Cena, tenemos que hacerlo en memoria del Señor. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros venimos, hace poco acabamos de celebrar Santa Cena, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos a participar del pan y el vino, lo que hacemos, amado hermano, es recordar, celebrar la muerte y la resurrección de Cristo, el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, para esa celebración el Señor nos dejó dos elementos, ¿verdad? El Señor nos deja dos elementos que nosotros utilizamos en la Santa Cena. Yo sé que usted lo sabe. Entonces ahí usted dígame, ¿cuáles son esos dos elementos? Efectivamente, los que usted acaba de mencionar, el pan y el vino. El pan, según 1 Corintios 11:23 y 24, representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Al momento que nosotros lo ingerimos, lo que estamos comiendo es el cuerpo de Cristo. Y esto es para el perdón de nuestros pecados, porque el pan representa la muerte. El pan representa el participar de esa muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y así como Él murió en la cruz, cuando nosotros venimos a la Santa Cena y comemos del pan, comemos del cuerpo, participamos del cuerpo de Cristo, estamos participando también de su muerte.
Claro, para nosotros ya no es una muerte física como fue para el Señor en la cruz, sino que para nosotros, amado hermano, es una muerte espiritual, una muerte al yo, una muerte a nuestros deseos, a nuestras pasiones, una muerte a nuestros sueños, a nuestros anhelos, una muerte a aquello que nosotros queremos para darle paso a lo que el Señor espera, anhela y ya marcó que nosotros tenemos que hacer. Entonces, así como el cuerpo físico del Señor Jesucristo murió en aquella cruz, así el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, que somos todos nosotros, participamos de esa muerte cuando venimos y celebramos, en memoria del sacrificio de Jesús, celebramos la Santa Cena y comemos del pan. Y el otro elemento es el vino. Amén. Y entonces el vino, si usted continúa leyendo ahí en los versos que mencionamos hace un momento, de 1 Corintios, verso 11, capítulo 11, verso 25 y 26, nos habla también de que el vino también es para el perdón de pecados, pero el vino representa la sangre de Cristo, ¿verdad? El pan representa el cuerpo, el vino representa la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces ya no solo el vino es esa participación que nos da el poder para resucitar. Amén. Entonces participamos por medio de la Santa Cena de la muerte cuando comemos el pan, pero también de la resurrección de Cristo cuando tomamos el vino. Entonces ahí estamos participando de ese sacrificio completo. Morimos como cuerpo místico, pero con el vino también resucitamos a una novedad de vida en Cristo Jesús, porque el vino representa la sangre de Cristo. Y usted sabe, hermano, que en la sangre están los genes, en la sangre está la genética, en la sangre está el ADN, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Usted, por ejemplo, ha visto seguramente en las películas, en alguna serie o hasta en una su novela de repente, ¿verdad? Dice, yo tengo duda que es mi hijo. Hacerle una prueba de ADN, ¿y qué es lo que le sacan, verdad? Pues claro, hay diferentes formas, pero principalmente o regularmente es por medio de la sangre, porque en la sangre están los genes, está la genética. Entonces, cuando nosotros participamos de la sangre del vino, lo que estamos haciendo es tomar la sangre de Cristo y permitir que la genética de Cristo entre en nosotros. Y entonces nos vamos haciendo más parecidos al Señor y nos hacemos familia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos participando de su genética, estamos tomando de sus genes y estamos permitiendo que esa genética ingrese en nosotros y entonces nos vamos haciendo más parecidos, porque al tener la genética de Cristo en nosotros, hay cosas que van a ir automáticamente saliendo de nosotros porque la genética de Cristo empieza a transformar y nos empieza a hacer más parecidos al Señor. Entonces, a través de la Santa Cena lo que hacemos es recordar el sacrificio de la muerte y la resurrección de Cristo. Ese sacrificio que fue ofrecido una sola vez por amor a nosotros y por medio del cual hoy tenemos acceso al Padre, reconciliamos con el Señor y tenemos perdón de nuestros pecados. Entonces la Santa Cena, hermano, es la oportunidad que nosotros tenemos de ponernos a cuentas con el Señor. Es la oportunidad que nosotros tenemos, hermano, de venir y juzgarnos a nosotros mismos, traer las cosas que no le agradan a Dios y suplicarle al Señor que en medio de esa Santa Cena, a través del partir el pan y participar del vino, de la copa, esas cosas empiecen a morir en nosotros, empiecen a salir de nosotros y entonces nosotros resucitemos a una novedad de vida con Cristo Jesús por medio del vino. Pero la Santa Cena, ¿quién la puede tomar entonces? ¿Cuál es el requisito para tomar la Santa Cena? Hermano, yo no tomo la Santa Cena por X o Y razón. ¿Cuál es en realidad el requisito para tomar la Santa Cena? Pues el requisito que tiene o que nosotros tenemos que tomar en cuenta para participar de la Santa Cena es el haber aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, ¿verdad? Ese es el requisito. Y claro, el participar de la Santa Cena va a provocar, va a traer como consecuencia que nosotros queramos participar o participar de otros actos buenos, como dejar el pecado,
perdonar a nuestros hermanos, bautizarnos en agua, buscar el bautismo en el Espíritu. Esa va a ser una consecuencia también de la Santa Cena, porque vuelvo a lo mismo, con la Santa Cena participamos de la muerte, entonces empezamos a morir al yo, empezamos a morir al pecado, empezamos a morir a nuestra alma, empezamos a morir a las cosas que a Dios no le agradan, y entonces eso va a provocar que queramos, anhelemos nosotros ahora buscar la santidad, bautizarnos, servir y hacer otras cosas que la Santa Cena va a traer como una consecuencia. Entonces, ¿quieres tú participar de la Santa Cena? Tienes que hacerlo y únicamente debes aceptar al Señor como único y suficiente Salvador. Después, también es importante que nosotros nos analicemos, escudriñemos nuestro corazón, nos pongamos a cuentas para que la Santa Cena sea una bendición y no provoque una muerte espiritual, no provoque ese debilitamiento espiritual, sino que ese momento de la participación y celebración de ese sacrificio sea una bendición para cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, yo espero que haya sido de bendición esta breve explicación, ¿verdad?, del tema. Como les repito, el tema usted lo tiene escrito, ese es su material de examen, pero lo que esperamos, hermano, es que hayamos logrado abarcar y poder explicar un poquito más a detalle este tema acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Antiguo Testamento, un cordero presentado por un sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo es el cordero inmolado que fue ofrecido para el perdón de los pecados y para la salvación del mundo. Entonces, a través de él, nosotros tenemos reconciliación con el Padre, perdón de pecados y acceso al Padre bendito por medio de ese sacrificio. Y la Santa Cena es la forma en la cual nosotros recordamos, celebramos ese sacrificio de Cristo que fue ofrecido por amor a nosotros y que hoy nosotros tenemos la oportunidad de participar de él para ponernos a cuentas, juzgarnos nosotros mismos, entregarle al Señor lo que no le agrada y que entonces podamos ser transformados y materia arrebatable el día que el Señor venga. Entonces, amado hermano, el Señor le bendiga, le mando un abrazo, un saludo, un ósculo santo en el nombre de Jesús y nos seguiremos viendo por acá si el Señor así nos lo permite y no nos arrebata pronto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga.